Hola, Sid Roth aquí. Bienvenido a mi mundo, que es naturalmente sobrenatural. Hay un complot diabólico para eliminar importantes secciones de la Biblia de las que ni siquiera hablamos hoy, que nos costará el poder de Dios y en algunos casos, incluso nuestra misma salvación. Mi invitado dice que sí. Bert Farías, después de que te graduaste del colegio bíblico, tuviste un sueño asombroso con un efecto asombroso. Cuéntanos sobre eso. Sí, fue la noche de mi servicio de ordenación. Acababa de ser ordenado para el ministerio e intentaba dormir y no dejaba de oír palabras dentro de mí, girando dentro de mí. Me levanté, encendí la luz, escribí, me fui a dormir. Pasó varias veces. Era como si la voz no se callara y era una profecía larga sobre lo que llamo la profecía de la llama de fuego. Y en realidad era parte de mi llamado y parte de la unción que Dios puso en mi vida con ese fuego. Luego me quedé dormido y tuve un sueño sobre el fuego. Estaba en un campo grande, abierto, con hierba seca, y recuerdo que estaba de rodillas en medio de ese campo, orando, y había jóvenes a mi alrededor, encendiendo fuego sobre el campo con hierba. Yo estaba de rodillas y podía sentir el calor del fuego que se acercaba más y más a mí, hasta que ya no soporté el calor, me levanté y corrí a la casa. Y sabía que estaba dando luz a algún tipo de ministerio en el que estaría involucrado en ese tiempo. Pero lo que descubriste fue que tú eres quien inicia el fuego. Creo que eso es lo que Dios te mostró. No, absolutamente. Cuando estaba soñando, no sabía si estaba despierto o soñando, pero oí un rugido de un incendio forestal fuerte dentro de mí y era furioso. Tanto que cuando las personas supieron, en lugar de llamarme Bert Farías, comenzaron a llamarme Bert Furioso, porque la flama era un fuego furioso. ¿Sabes hasta dónde yo sé? Normal no es necesariamente lo que ves con los ojos. Normal es lo normal de acuerdo con la Biblia. Eso es normal. Exacto. Cuéntame cosas normales, porque eres como un historiador de avivamientos y movimientos del Espíritu de Dios. Cuéntame, y sabes que eso me emociona tanto, esa radiación divina que viste. Sabes, soy un glotón de su gloria, lo admito. Soy un glotón de la zona de radiación divina. Cuando la descubras, serás un glotón de eso también. Sé que lo serás. Bueno, al estudiar los avivamientos históricos, el poder de Dios, y tenemos muchos congresos de la iglesia hoy y muchas convenciones, pero ¿dónde está el poder de Dios? Cuando lees la historia, el poder de esta zona de radiación divina, cuando los barcos llegan al puerto de Nueva Inglaterra, los miembros de la tripulación sienten la convicción sin que nadie les predique. Ellos llegan y lo llaman zona de radiación divina, donde llegan a esa zona y los marineros sentían la convicción y se arrepienten de sus pecados, claman a Dios porque fueron impactados con la conciencia de Dios por sus pecados y su condición ante Dios. Leí las historias sobre George Whitefield cuando llegó a Boston. Debe ser fuerte para predicar en Boston, en serio. Debe ser salvado para siquiera vivir ahí. Y él reunía una multitud de 10, 20 mil personas que iban y los muchachos se subían a los árboles en los días antes de que hubieran amplificadores y sistemas de sonido. Y le decía a esos jóvenes chicos, ahora tienen que bajar de ahí porque cuando comience a predicar el poder de Dios vendrá. Los tocará y se van a caer de ese árbol y se van a lastimar. Hacía que todos esos muchachos se bajaran de los árboles y claro, cuando predicaba en medio de su predicación, las personas eran derribadas en el espíritu, nadie los tocaba en todos los campos donde él predicaba. ¿Alguien los sostenía para que no se lastimaran? No había ujieres. O te caías en la carne o te caías en el espíritu. Ahora, a los sordos oír, a los cojos andar, pero esto está muy por encima. Háblame de Thomas Amara. Bueno, fue asombroso, es el mayor milagro que he visto. Thomas fue poseído por demonios cuando era pequeño. Él vivía en África
Y en África esas cosas son comunes. Hay brujería, hay vudú. Claro. Y él, en sus propias palabras, lo entrevisté y dijo que los espíritus malvados vinieron a visitarlo cuando era un niño, lo sedujeron y comenzaron a mostrarle cosas maravillosas. Y lo llevaban más y más profundo hasta casi una relación con esos espíritus malvados donde él entró en un pacto con el diablo y cuando él hizo ese pacto, el diablo le demandaba más y más cosas de su vida, que es lo que hace el diablo. Te da Claro. placer y dolor, más placer y más dolor. Pero una noche yo estaba ahí, estaba en Gambia, África Occidental, y prediqué el evangelio. Y el joven, que ahora tiene 19 años, lo corrieron de su casa porque las personas le tenían miedo. Porque donde él estaba había una actividad rara, tanto que había sangre. Las personas veían sangre en su espalda, tenían cicatrices en la espalda porque lo golpeaban. Lo golpeaban los espíritus malignos por desobedecerlo. Salió esa noche muy atormentado, intentando dejar ese pacto que hizo con el diablo, y estaba afuera del lugar donde predicamos, en la calle, y se congeló al suelo, no podía moverse. Al estar predicando, recuerdo que en la reunión había gran alegría y libertad explotando en la reunión de ese tiempo. Y él dice que llegó al lugar donde sintió ese poder que nunca antes había sentido. Y no sabía si era un poder demoníaco, satánico más fuerte que se lo llevaría para siempre y nunca podría volver de eso, o si era un poder más alto que Satanás, tal vez el poder de Dios que llegó a liberarlo. Y seguro era el poder de Dios porque los jóvenes que eran ujieres en la reunión salieron y lo notaron, y él dijo: no me toquen, no puedo moverme. Intentaron empujarlo y él no se movía. Si te paras con todas tus fuerzas y le pidieras a alguien que te empujara, no podrías evitarlo. Ellos no podían. Después de un proceso de unos minutos, finalmente lo soltaron y lo trajeron a la reunión. Le ministramos y ellos lo recostaron en el púlpito. Echamos al demonio y le ministramos un nuevo nacimiento. Y al día siguiente el Espíritu Santo, y él salió de eso, lo registramos en la escuela bíblica, y Thomas Amara es totalmente libre ahora. Ahora, eso es normal, normal como lo define la Biblia, pero hay temas importantes que faltan en la presentación del Evangelio americano. Están en la Biblia, pero faltan intencionalmente, diabólicamente, y puede costarte el moverte en ese tipo de normalidad como lo define la Biblia. Vamos a hablar de eso cuando volvamos. No te vayas. Si recuerdas la antigua historia del traje nuevo del emperador, ¿recuerdas eso? Bueno, Bert, tu esposa, tuvo un sueño que es más o menos de ese estilo. Cuéntame. Sí, fue muy importante en el tiempo en que lo tuvo, aún lo es hoy. En ese sueño estaba en una propiedad de la iglesia y el pastor le mostró la iglesia. Tenían un convivio en un picnic en el patio y el pastor le mostró todo, y fueron a una cocina grande. De hecho, lo llamaba la casa cocina, donde preparaban comida. Y mi esposa sabía que era la comida porque ella había comido esos platos de arroz y cosas que ella comió en África. Y él le dijo al pastor, vio toda esa comida que había sido guardada en anaqueles y dijo: ¿por qué no está sirviendo esto a la gente? Y él dijo: es comida extraña, no están acostumbrados. Y después de eso, la llevó a los terrenos de la iglesia y había mucho trigo y cizaña que crecía por toda la propiedad. Y ellos cruzaban sobre ese puente de palos en un jardín pequeño, y ella notó que el trigo y la cizaña sobresalían debajo a través de la madera, y era difícil cruzar incluso por el puente, y en todo el patio era más difícil caminar. Se atoraban en todo ese trigo y esa cizaña. Y luego mi esposa estaba muy alterada después del sueño y le preguntó al Señor de qué se trataba, y el Señor dijo: ese trigo y esa cizaña representan el pecado supurante, complacencia y error que ha entrado al cuerpo de Cristo por ciertas verdades y temas que no se han predicado. Bueno, esto es lo que no entiendo. Tenemos más Biblias en los Estados Unidos de América por cristiano cuadrado que cualquier otro país que haya existido. Ahora tenemos el Internet, donde puedes tener copias gratis de casi toda versión de la Biblia ahí, directo del Internet. ¿Cómo podemos estar omitiendo los temas importantes? En Occidente separamos el conocimiento de la aplicación. La Biblia es un libro oriental, y en el Oriente, lo sabes porque eres judío, ellos no separan la aplicación y el conocimiento. No sabes algo hasta que lo aplicas.
Pero aquí, nuestra autoridad suprema no ha sido la palabra de Dios. Jesús no ha sido nuestro. La autoridad suprema en nuestras vidas y las personas, Pablo profetizó, habló de eso en los últimos días. Las personas no sufrirán de sana doctrina. No van a tener oídos para oír la verdad. Van a acumular maestros, porque tendrán comezón de oír. Pablo dijo, algunos se apartarán de la fe y se darán a espíritus engañadores, a doctrinas de demonios. Vivimos en ese tiempo, son los últimos de los últimos días, y he visto una migración de las verdades bíblicas. ¿Sabes? No hablo de verdades menores, hablo de las verdades importantes, temas importantes en la Biblia. Dios te dijo, de hecho te habló de que hay un plan diabólico para que áreas importantes de la Biblia no sean predicadas hoy en día. Sí, dijo que había habido un silencio diabólico sobre la santidad. Y porque las personas lo han entendido mal. ¿Qué es santidad? ¿Santidad para mí? ¿La esencia de ello? ¿Qué pasó con Adán y Eva cuando pecaron? ¿Qué fue lo primero que hicieron? Esconderse. Para mí la santidad no se esconde. La esencia de la santidad es la transparencia. Es una cara sin velo. Es cuando eres abierto y honesto ante Dios. Y luego de eso viene un estilo de vida, de una vida santa. No es lo que usas ni cómo te vistes, las bendiciones externas que tienes. La santidad es una naturaleza, es el carácter de Dios. Es el brillo de Dios en una persona y es hermoso. ¿Investigaste las perlas que las personas que antes tenían ministerios, según la Biblia, normales como Smith Wigglesworth? Dame una perla de él. Bueno, hay muchos de esos. Wigglesworth dijo, si algo en este mundo te fascina más que Dios, entonces no tienes lo que Dios quiere que tengas. Dijo, cualquier cosa que te enfríe tu afecto por Dios es mundano. ¿Cómo alguien que es una mezcla somos humanos? Hay grados de mezcla en cada humano, que va a una iglesia tibia, diluida, una donde no hay poder. ¿Cómo es que tiene fuego en sí mismo y fuego en su hogar? Bueno, sabemos hoy que Dios no mora en un templo hecho de manos humanas. Él mora en cada uno de nosotros. Y si una persona nace de nuevo, especialmente si está llena del Espíritu, es un templo de Dios. Dios vive en ella. Y es estar consciente, desarrollar conciencia y reconocer la presencia de Dios todo el tiempo. Que aprendas a experimentar la presencia de Dios y hay una llenura que no solo es de una vez, es un bautismo del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. Es un arroyo que nunca se seca. Debemos ser llenados continuamente. La Biblia dice en Efesios 5, no se embriaguen con vino, no hagan eso, sino sean llenados o ebrios del Espíritu. Como Smith Wigglesworth llegó a un momento al final de su vida donde dijo que podía embriagarse cuando él quería del Espíritu de Dios. Y cuando estaba rodeado de pecadores y personas no informadas o ignorantes de esto, él se ponía sobrio así. Te diré algo, qué manera de vivir, que un hombre llegue a ese punto en el que puede entrar al Espíritu y embriagarse cuando quiera. Bueno, ¿cómo podemos tener en nuestra casa lo que él tenía? Viene al orar en el Espíritu Santo, viene al pasar tiempo en la palabra de Dios, como esos dos discípulos camino a Emaús. ¿Recuerdas después de la resurrección en Lucas 24? ¿Qué hizo que sus corazones ardieran? Dice, ¿qué nuestros corazones no ardían cuando nos habló la palabra de Dios, las Escrituras por el camino? Es decir, fue una revelación de la palabra lo que hizo que sus corazones ardieran. Sabemos que la palabra de Dios es un todo. Dios es un fuego consumidor, pero la palabra es fuego. ¿Saben? Esos ejercicios espirituales, ser lleno del Espíritu Santo, orar en el Espíritu, meditar en la palabra de Dios, pasar tiempo con Jesús, necesitamos entregarnos a las frases inspiradas. No solo en lenguas, necesitamos hablar y cantar solos. La Biblia dice salmos, himnos y canciones espirituales. Claro. Es casi un arte perdido en la iglesia, no lo hacemos. Muchas cosas se pierden. Tienes que contarme sobre el padre Nash. Muchas personas nunca conocieron ese nombre. Nunca conocieron ese nombre. El padre Nash fue el compañero de oración de Charles Finney. Fue a donde sea que Charles Finney era enviado a predicar, se iba una semana o dos antes. A veces reunía a uno o dos más para orar. Personas de oración muy diestras. Y ellos entraban en intercesión profunda juntos. Estoy hablando de gemidos como de parto. Dar a luz lo que Dios quería hacer en esas reuniones. Y cómo ellos sabían que era tiempo de llevar a Finney, de traer a Finney. Ellos miraban por la ventana en el momento en que muchas
muchas personas estaban afuera, en las banquetas, en las calles. Y cuando muchos hombres comenzaban a inclinarse y arrodillarse en el suelo bajo convicción, sabían que era tiempo de traer a ¿Sabes? Finney. Él tenía un trabajo fácil. De hecho, me dijiste que cuando el padre Nash murió, ¿qué pasó con Finney? Oh, paró. Él dejó el ministerio. Él sabía que el poder generador de su ministerio, el poder detrás de su ministerio, eran las oraciones del padre Nash. Bueno, quiero descubrir qué cree al ser un estudiante de los avivamientos y los despertares que no hemos visto en nuestra generación, no a ese grado. ¿Hay esperanza para América? Ahora volvemos. Ya volvemos a su programa Es Sobrenatural. Muchos televidentes han dado testimonio de milagros, señales y maravillas y también de sanaciones como resultado de ver Es Sobrenatural. Tuve un accidente en el autobús escolar que me dejó con mucho dolor en la espalda baja. Mi doctor dijo que si no me hacían una cirugía terminaría en silla de ruedas. Mi esposo vio tu programa de televisión y oró de acuerdo con tu invitado para que mi espalda baja fuera sanada. Al mismo tiempo que estaba orando, yo estaba fuera con mi hija de compras y sentí calor en la espalda. Cuando volví a casa, mi esposo me habló del programa y dijo que oró por mí. Le dije a mi esposo, creo que fui sanada. No he sentido dolor en la espalda baja desde entonces. Soy un verdadero ejemplo de un milagro. Podía moverme libremente, girar e incluso tocar los dedos de mis pies. Muchas gracias por tu ministerio. Si tú has sido tocado de alguna forma viendo Es Sobrenatural, compártenos tu testimonio en www.esobrenatural.com. Muy bien, te puse una trampa. ¿Hay esperanza para América? Una pregunta muy importante. Creo que la hay. Estamos en un punto crítico ahora en esta nación, pero ha habido muchos pozos profundos de avivamiento plantados en esta nación a lo largo de la historia. Hemos enviado muchos misioneros, muchos evangelistas. Hay semilla justa en esta nación y los propósitos de Dios nunca son vengativos. No está buscando castigar a América. Sus propósitos siempre son redentores. Así que hay esperanza para esta nación porque hay un remanente santo fuerte que aún vive en esta nación. Ahora, hemos tenido avivamientos en varias áreas del país. Nada comparado a esas zonas donde las personas se inclinan en el suelo de rodillas y se arrepienten de sus pecados cuando nadie estaba predicando. Pero tú viste lo más cercano que tuvimos. Estuviste en Brownsville. ¿Qué viste? Sí. La semana que fui allá y los servicios en los que estuve fueron totalmente eléctricos. Las personas hacían fila afuera desde temprano en la mañana hasta la noche para entrar a los servicios. Y cuando entré ahí, pude sentir la electricidad ahí. Y durante los servicios, esos en particular, recuerdo que filmaban a los niños en un cuarto de atrás de 7, 8, 9 años, gimiendo y murmurando, intercediendo. Había micrófonos en el espíritu, tenían esa conciencia de Dios y de eternidad y la perdición del mundo. Y recuerdo que en uno de esos servicios pusieron en la plataforma, pusieron esos basureros grandes. Y el evangelista estaba hablando de artículos de afecto que todos tenemos en nuestras vidas y él llamó al arrepentimiento. Fue un llamado fuerte para el arrepentimiento esa noche. Y las personas pasaron, personas que tenían adicciones, que estaban atados a eso, lo que él llamó diferentes artículos de afecto. Había de todo, desde parafernalia para drogas, cigarrillos, revistas pornográficas. Las personas pasaron con esa basura y la tiraron en esos basureros y tuvieron una fiesta de regocijo. Las personas se arrepentían, lloraban por sus pecados y eran liberados de todas esas adicciones. Y eso fue la semana que yo estuve. Había tremendos llamados al altar, cientos. Había lágrimas y mucho llanto y lágrimas seguidas de lágrimas de gran alegría y regocijo. Me dijiste durante el comercial que tú tienes una unción para orar por milagros y fuego. ¿Harías eso ahora? Sí,
Padre, te agradezco ahora el Espíritu de Dios. No hay distancia en el Espíritu. Y ahora donde las personas nos vean en las ciudades, en las naciones aquí y en todo el mundo, gracias por tu fuego santo. Gracias, Padre, por una revelación de Jesucristo que fluye a través de esas naciones ahora. Y los sueños y visiones les son dados a muchos, los cuales les revelarán a Cristo y harán una explosión del fuego santo con el que los incendiarás incluso ahora. Y Padre, aquellos que están enfermos, los que tienen un malestar, atormentados, enfermedades crónicas, terminales, en nombre del Señor Jesucristo, libero ahora el poder y un poder de unción que va a los cuerpos de esas personas, y veo a personas en camas de hospitales ahora que están viendo esto. En el nombre de Jesucristo, levántate de tu cama, levántate de tu lecho de muerte, sé libre de tu cáncer y de tu enfermedad terminal. En el nombre de Jesucristo, recibe el poder sanador y la unción de sanidad ahí en el cuerpo donde estás, a través de la transferencia del Espíritu de Dios ahora. En el nombre de Jesús, sé sano ahora. Lisiados, sanen ahora. Los que no pueden oír y tal vez ven la televisión y tienen problemas con los oídos, en el nombre de Jesús, ábranse. Espíritus de sordera, salgan en nombre de Jesús. Los que tienen problemas en los ojos, incluso ceguera, en el nombre de Jesús, que los ojos se abran, que la ceguera se vaya. Demonios, váyanse en el nombre de Jesús. Sé libre ahora de cualquier enfermedad diabólica que empobrece tu vida, ahora por el poder de Dios, para la gloria de Jesucristo. Amén. Te diré algo. Las coyunturas son sanadas ahora. Te diré algo. Hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Sí. Tú dices, ese soy yo. Arrepiéntete de tus pecados. Tengo que decírtelo. No, ¿sabes lo que es? Dile a Jesús que lo sientes. Cree que la sangre de Jesús te da poder y te lava del pecado. Así que puedes caminar el camino que siempre quisiste. Haz a Jesús tu Señor. Sí. Y mira a los ángeles del cielo regocijarse por ti. ¿Sabes que te hablo a Sí. ti? Reconcíliate con Dios. Sí.